Bienvenidos a mi nuevo canal, El Código Abierto. Empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión me he desplazado yo de ciudad, me he venido a Granada a conocer a nuestra invitada. Bueno, yo ya la conocía, pero para que la conozcáis vosotros, que es Rosario Jiménez Rubio, Charo para los amigos, y es la nueva decana del Colegio Nacional de Registradores. ¿Qué tal, Charo? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido a Granada. Muchas gracias por haberte desplazado. La No, hombre, verdad es gracias a ti que por acogerme. voy a pasar unos cuantos días, ya que estamos en Navidad. Claro que hay que decirlo, que estamos en fechas muy navideñas, se lo agradezco especialmente haberme hecho un hueco en su ajetreada agenda, sin duda, que ahora nos contará un poco, por el hecho de que, bueno, hoy es día 26 de diciembre y bueno, evidentemente estas fechas son complicadas, ¿no? Así Es que, complicado, pero siempre hay hueco y además estoy encantada de haberte recibido como amigo y que hayas venido a Granada a pasar unos días, cosa que es muy recomendable porque ahora mismo tenemos la nieve, impresionante. el clima que está haciendo unos días espectaculares. Tenemos la ciudad a tope de turismo y creo que todos los oyentes estarán muy interesados en Yo la verdad que, o sea, he aprovechado a ir a esquiar, que hacía mucho que no podía esquiar, un par de años, y la verdad que hemos encontrado una nieve espectacular. Hacía tiempo que no esquiaba en una nieve tan buena, ¿eh? O sea que totalmente recomendable Granada, vamos, a mí me ha encantado. Lo la único... estación europea más meridional y Exacto. la que disfruta de un clima, como está viendo, un sol espléndido, Sí, sí, sí. tanto para el que quiera esquiar, practicar el deporte, el snowboard, como el que quiera pasar un buen rato, comer y disfrutar. La estación de esquí está ahora mismo espectacular. Totalmente, vamos, yo lo recomiendo sin lugar a dudas. Además creo que hemos tenido suerte porque hacía temporadas que no había mucha nieve en estas fechas y la verdad que súper bien. Lo único el tráfico, ¿eh? Que esta ciudad se ve que no está como... O sea, he visto demasiado tráfico porque debe haber como muchos visitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues nada, recomendaciones aparte y tal, agradecimiento por supuesto a que nos haya acogido aquí. Y vamos, la idea de esta charla es un poco pues que la gente te conozca, que ver un poco cómo vemos la profesión, cómo vemos el futuro de la profesión, ¿no? Es un poco esas líneas y un poco lo que tú quieras también comentar, ¿vale? Entonces me gustaría empezar un poco conociéndote a ti, o sea, tú eres de Granada, ¿no? Estudiaste, supongo, aquí en la Universidad de Granada. Sí. La Universidad de Granada, estuve estudiando Derecho. Bueno, pues soy de aquí, claro, Claro. evidentemente, y entonces, pero aparte la Universidad de Granada, para quien no lo sepa, en la Facultad de Derecho es si no la mejor, una de las mejores valoradas dentro del ranking de Shanghái, que es el que acredita y evalúa las distintas facultades del Sí. mundo y los estudios jurídicos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada tiene un reconocimiento muy, muy importante a lo Hombre, largo tiene del tiempo. bastante fama, Sí, vamos. muy prestigiosa. Yo estuve estudiando en el año 95 a 2000, el plan antiguo. Sí, Ahora ya son 4 años de estudio, sí. pero entonces era un... Bueno, y había muchísimo estudiante también en la Facultad de Derecho. En mi promoción había prácticamente 1000 estudiantes, 1000 en Vaya la locura. promoción. Sí, la promoción era una promoción muy numerosa. Había 5 o 6 grupos por la mañana, otros 5 o 6 grupos por la tarde, pero luego el ambiente universitario, que bueno, ya de por sí Granada es una ciudad reconocida, muy universitaria, llena de vida, llena de gente joven, pero en aquel momento era masiva. Luego Claro. ya ha caído la natalidad, eso se nota también. Hombre, Hablaremos de ello. Ha caído mucho la natalidad y ahora cuando va a la universidad o va a la facultad de Derecho, por ejemplo, pues el número de estudiantes ha caído drásticamente. sí. Pero entonces, año 95 a 2000, o sea, era un ambiente universitario, un ambiente muy vivo y bueno, indiscutiblemente miles de estudiantes que poblaban la ciudad Hombre, llenan siempre la ciudad pues con sigue siendo su así un poco alegría. ahora. Menos gente, pero quizás sigue siendo una ciudad universitaria de referencia, ¿no? Sí, una ciudad universitaria de referencia, sin duda, ¿eh? Sigue estando muy valorada. La Facultad de Derecho, además, los estudios jurídicos se han ido adaptando
Y ahora, pues bien, es una ciudad donde viene muchísima gente. Ahora ya los hijos de mis compañeros de facultad, Claro. ahora son los que están estudiando en esas mismas aulas. Y bueno, se ha producido una modernización de los estudios universitarios, de los estudios jurídicos, han ido adaptando, el plan ha cambiado. Ahora no solamente son 4 años, sino que se ha ido ya produciendo una evolución. Hay asignaturas que son obligatorias, otras optativas, hay una posibilidad también de elegir, de escoger, de especializarse desde el primer momento, que el estudiante pueda organizar un poco su Sí, estudio eso es jurídico. cierto que o sea, el tema de la universidad y de la formación académica ha cambiado bastante, incluso yo, que soy de un plan justo anterior a Bolonia, lo noto ya con respecto a los estudiantes de Bolonia, que es otro concepto completamente distinto, ¿no? Es como un tema bastante más práctico, Sí. mucho más de ir a clase. En mi año, por ejemplo, en mi sistema no era obligatorio, era clase. Tú ibas si querías y si no, pues ibas al examen, ¿no? Y esto es como otra manera de organizar, que bueno, no sé si buena o mala, pero ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, ha ido adaptándose a Sí, los tiempos y también adaptándose a la forma y al nuevo sistema educativo. claro, Los chavales cuando llegan a la universidad también están acostumbrados a esa forma de trabajar. Trabajan mucho por proyectos, claro. trabajan por equipos. Antes la educación era muchísimo más individualista y bueno, pues se nota. Sí, Cuando llegan a la universidad, pues tienen que seguir más o menos exacto. el mismo ritmo y en ese sentido está muy bien adaptado el estudio Sí. universitario académicamente, pues para ser coherente con la línea que ellos van también marcando desde el Lo principio, que yo desde la veo, escuela. lo que yo veo ahí un poco es que luego dar el salto de calidad para una posición tan exigente como la nuestra es difícil. O sea, si tú estás acostumbrado a ir más, pues digamos, por parciales, a hacer un poco más trabajos, más tal, y ir pasando así las asignaturas, cuando te llega la literalidad de los usufructos y las servidumbres, lo pasas mal, ¿no? ¿No lo crees tú? Bueno, este es un debate, porque Eso luego habla, o efectivamente sea, más concretamente podríamos, hablaremos sí, luego. yo lo que noto que sí que es cierto que lo fundamental para cualquier tipo de oposición, pero también para cualquier otra salida, es que el alumno tenga claras sus metas, que Claro, tenga claras sus ideas y tenga claros sus objetivos, que al final es lo que le va a motivar, desde exacto. el punto de vista interno. Y a partir de ahí ellos son capaces de ser autoexigentes, muy disciplinados y si tienen que memorizar, memorizan. Es decir, Claro. es cierto que el estudio universitario y que las nuevas fórmulas educativas han ido evolucionando hacia un sistema menos memorístico, quizás, más Exacto. orientado a proyectos, más orientado a asimilar conocimientos de otras maneras, no necesariamente memorísticas, no necesariamente, Sí, pero también memorísticas, ¿eh? Pero lo que es la disciplina y lo que es la voluntad y la capacidad de madurar sus objetivos y sus metas, eso sí que el alumno lo tiene claro. claro a la hora bueno, a la hora de escoger una salida después de su estudio universitario y eso es lo que yo considero que es fundamental. Yo sigo teniendo alumnos y he tenido alumnos de oposiciones desde hace muchísimo tiempo, aproximadamente 15 años, llevo preparando alumnos, Sí. pocos, no como tú, pero lo que yo creo y que independientemente de que pasa el tiempo y que van evolucionando y que su forma de pensar es que es lógico también, Claro. van cambiando con el tiempo, pero lo que sí que es fundamental para ellos es tener claras sus prioridades. Y Sí, en sin ese duda. momento en que ellos tienen claros los objetivos y las metas que persiguen, entonces son capaces claro, de exigirse Sí, y de estar a la altura de una oposición exigente o de cualquier otro objetivo que se propongan. claro. Porque a día de hoy cualquier salida profesional les va a suponer un sacrificio, un esfuerzo y hay muchísima competencia en Muchísimo. cualquiera de las salidas que podamos pensar o podamos imaginar. Sí, sí, sin ¿eh? duda. Ninguna de Sin duda. ellas, ninguna de ellas les va a perdonar nada. Y el que no es una oposición exigente es
ir a trabajar a un gran despacho que te van a exigir allí muchísimo, vas a tener que aprender sobre la marcha y demás. O sea, al final Efectivamente, cualquier salida es complicada. la salida que mencionas, consultora, grandes despachos, incluso el trabajo del autónomo es increíblemente exigente. Sí, sí, sin ¿Eh? duda. Cualquiera de los chavales que sale ahora de la facultad y todo esto no lo tiene fácil en una sociedad como la nuestra, donde hay no solamente muchísima competencia, sino una competencia muy feroz Sí, de grandes despachos que impiden o que dificultan muchísimo la convivencia de los pequeños otros claro. despachos, de los pequeños autónomos que se posicionan o intentan posicionarse en un mercado ya muy colapsado de por Sí, sí, ¿no? sí. Vale, bueno, pasando a tu etapa Sí, universitaria, vamos a hablar un poco de tu oposición. ¿Qué tal, cómo te fue? ¿Dónde estudiaste la oposición? ¿Con quién también aquí. preparaste? Ah, en Igual. Granada, Sí, ¿no? sí, sí. Esas son circunstancias que, bueno, que a algunos no se plantea. Yo, la verdad, no tenía clara cuál iba a ser la salida. Yo estudié Derecho un poco sin mucho convencimiento, te diré. Sí, ¿no? Pues no, porque yo tenía hecho el bachiller de ciencia Yo y igual. mi vocación era más bien científica. La mía también, mira, Mi eso no lo sabía. familia procede de la medicina, La mía de farmacia. de la tuya de farmacia. Sí, Bueno, entonces ahí hay cierto paralelismo y yo nunca me había planteado otra cosa. claro. Yo había siempre, pues, mi ilusión era seguir los pasos de mis padres y de mi familia. Pero en un momento dado y circunstancialmente, Sí, eh, cosa que suele ocurrir cuando menos te lo esperas en la vida, el encuentro, pues, con este caso, con mi preparador, ¿m? Que si alguna vez lo he contado, Jesús Cami, sí, prestigioso y reconocido jurista, exacto. registrador mercantil, ahora en Madrid, pero en ese momento estaba destinado en Granada. Y él, la casualidad hizo, como estaba casado también con una compañera de mis padres del hospital, pues yo llegué a conocerlo y él, bueno, pues me convenció de estudiar derecho. Me convenció de estudiar derecho y el tiempo pasó tan rápidamente que después de estudiar derecho volvimos a encontrarnos casualmente y él al final acabó preparándome la Correcto. oposición, Qué sí, pero bueno, eso, ¿no? casualidades, sí, encuentro Que te cambian la que te vida cambian la vida. rotundamente, vamos. Siempre se piensa, ¿no? Que la vida son una gran cantidad de años que muchas veces no significan nada Claro, y pequeños momentos, hay veces que décimas de segundo que lo cambian absolutamente todo. exacto. Total. Pues en este caso, a ese encuentro que fue muy casual con Jesús Cami, me alteró completamente los planes. Me convenció de estudiar Derecho, desde luego, y así lo hice. En este caso, y al principio, ya te digo, sin mucho convencimiento, sobre todo durante el primer año, porque yo veía que era algo completamente diferente de lo que yo, o de mis expectativas universitarias en un Claro, principio. Yo veía aquello, efectivamente, un mundo completamente distinto, un mundo muy abierto. La universidad pública, pues es un mundo de muchísima diversidad, muchísimo aprendizaje total. a todos los niveles. Y en un momento vital donde uno pues tiene 17 y 18 años, donde tiene la mente completamente incólume Total. y todo este gran cantidad de conocimiento y de información viene muy bien, desde luego, para ir avanzando, para ir madurando. Es una Exacto. etapa vital muy Sí, pero interesante. que te puedes perder fácilmente también, ¿no? O Claro, sea, ahí hay pues distracciones por todos hay lados, vamos. distracciones por todos los lados y una gran cantidad de libertades Claro, que contrastan muchísimo con con el la etapa colegio, claro. anterior del colegio donde yo Exacto, había permanecido durante toda la vida y la infancia, exacto. ¿no? Pero fue una etapa muy interesante que no cambiaría yo por nada, una experiencia vital importantísima para mí. Sí, Y ahí pues llegué a conocer pues a las que son ahora mismo mis grandes amigas, claro. grandes juristas ahora también. Bueno, conocimos a gran cantidad, ya te digo que es que había una promoción de prácticamente 1.000 alumnos. Claro, Entonces ahí, claro, entras en distintos tipos de grupos de amigos claro.
Sí, sí, tienes de Conoces todo, gente de distintas procedencias, con muy distintas orientaciones, con muy distintas ilusiones, con distintas expectativas. Hablas con muchísima gente. Es un periodo muy enriquecedor. Claro. Y Y de mucha madurez, lo es que de mucha decimos. madurez. Va Sí, evolucionando muy rápidamente y cuando acabas tu etapa universitaria, creo que si has aprovechado bien ese sí, tiempo, has adquirido la madurez suficiente como para decidir qué es lo sí, que tú quieres en la vida, cuáles son tus objetivos, ¿eh? exacto. Y Y a qué entonces ahí aspiras. empezaste la posición aquí en Granada como tal, Sí, ¿no? y ahí empecé a estudiar la oposición justo cuando acabé de la carrera, bueno, pues empecé. Y bueno, y fue una etapa, en este caso sí, efectivamente, como hemos dicho, una oposición muy exigente, que exige un 100% de concentración Total. y sobre todo tener muy claras tu prioridad porque siempre van a surgir incertidumbres, Claro. temores, que eso es común a todos los opositores y a todas las personas con las cuales yo me he encontrado y que han vivido eso. Y que es lo peor. O Eso es sea, lo sin peor. duda. O sea, tú vas viendo a lo largo de esa etapa que tus compañeros de facultad van adquiriendo independencia, que algunos de ellos ya tienen un trabajo, que tienen una vida personal Claro. y que esta etapa de tu oposición te requiere un sacrificio y una dedicación Sí. muchísimo, muchísimo mayor. Que a Como que veces, te congelas ahí, ¿no? La vida de los demás pasa y la tuya queda congelada hasta que luego se decide, ¿no? Y siempre sí, tienes la incertidumbre de aprobaré, no aprobaré, estaré bien en el examen, en el tribunal, cómo me sí. enfrentaré a él, ¿no? Yo diría que la dificultad a la que se enfrenta el opositor es la incertidumbre. Exacto. O sea, la incertidumbre. Esa es la principal escollo. Es Sí, decir, sí tú sin tienes duda. claras tus prioridades, pero no sabes a dónde te va a llevar este camino, porque Exacto. efectivamente no te lleva a un puesto de trabajo, Claro. te lleva a dedicar efectivamente durante un tiempo, a dedicar tu esfuerzo, a dedicar tu ilusión y a dedicarte a ti plenamente al 100% en una tarea, en una empresa Sí. donde te has embarcado, pero sin, sí que tienes claro el rumbo, pero el puerto de destino no está claro. Exacto. No está claro que llegues, o sea, no Sí. está claro que vayas a llegar, Ahí ¿no? está la incertidumbre que te puede en un momento dado perturbar y Claro. que te puede desequilibrar Exacto. mucho. Yo Y, también lo y hay veo que en intentar mí. pelear contra ella, o Hay que sea, pelear con eso muchísimo porque te puedes venir abajo. exacto. Yo veo en los opositores siempre lo mismo, ¿no? Yo les digo velocidad crucero. Vamos a Claro, velocidad crucero, vamos a ir teniendo clarísimo nuestro rumbo, vamos a marcarnos un ritmo claro. y que ellos vean una habitualidad y que ellos vean también que pues es asimilable, es asequible, no le impide Exacto. tener una vida más o menos normal, Exacto. no le impide hacer su deporte, que es muy importante compatibilizar Sí, también. De sin aquí duda. lo digo a todo el mundo y sobre todo a los que se planteen dedicarse a este mundo o a cualquier otro que requiera una oposición, pues también es importante compatibilizar con la vida personal Claro. y con la actividad deportiva. La actividad Exacto. física es fundamental porque el ejercicio físico pues impulsa, no solamente te desahoga mentalmente, sino que en un momento dado es un requisito esencial para poder Claro. mantener el ritmo de oposición y para poder mantener un ritmo de estudio Sin duda. también Sin duda. Lo que durante pasa muchas horas. también muchas veces pienso, porque claro, nosotros ahora estamos como en el otro lado de la oposición, que lo hemos conseguido, ¿no? Hemos aprobado y tal. Pero yo aún así creo que si tú no sacas la oposición, creo que es un camino que te ha ayudado a madurar y sin duda, antes y después de la oposición eres otra persona, eres una persona mucho más responsable, mucho más madura, que se enfrenta mucho más a las dificultades, ¿no? O sea, Sí, creo que es un camino que aunque no llegues al mismo puerto, te llevará a otro mejor o distinto del que tú preveías, pero que al final te va, como a nivel personal, te ha desarrollado muchísimo más de lo que te podría haber desarrollado cualquier otra cosa. Y luego, sin duda, los conocimientos que adquieres, aunque no seas capaz de aprobar, es una barbaridad, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo. La oposición es un aprendizaje, es una etapa también, una etapa vital, diferente, muy, muy diferente a la etapa universitaria, con un nivel de exigencia muy alto, pero un nivel de exigencia del que uno va a salir muy fortalecido. exacto, O sea, es cierto que el puerto de destino no es conocido, pero siempre hay uno.
Exacto. Y aunque a Exacto. priori uno lo desconoce, luego a posteriori, pues todos conocemos a compañeros de oposición que profesionalmente han encontrado otra salida o que en un momento determinado han considerado que su salida profesional iba a ser otra. Exacto. De la oposición se sale siempre fortalecido. O Exacto. sea, es una etapa, como tú dices, de gran maduración, en la que uno aprende, no solamente tiene conocimiento, una serie de conocimientos mm, a nivel jurídico y técnico muy interesantes, muy Sí. importantes y a muy alto nivel, sino que es que además, desde el punto de vista mm, eh, del desarrollo personal, Hombre. la oposición le ayuda a uno a hacer, pues eso, una operación de introspección, Exacto. una operación de madurez, muchas veces también a asimilar determinados conceptos, a identificar quiénes son sus apoyos y su red logística de apoyo en la Exacto. vida y Fíjate qué hacer interesante una porque criba. yo siempre lo he pensado eso, ¿eh? O sea, la oposición, y a mí me parece un poco paradigmático, ¿no? Porque tú en la oposición piensas, soy yo solo contra los libros y tal, pero te das cuenta de la cantidad de apoyos que tienes a tu alrededor y te hace valorar mucho más esos apoyos que lo que lo valorabas previamente. Totalmente. Eso forma parte de la madurez. O Exacto. sea, cuando uno ha conseguido también identificar cuál es su red de apoyo, Exacto. y no solamente logístico, es decir, a aquellas personas que están pendientes de uno, que se preocupan de uno, que saben cuál es su posición dentro de ese gran sacrificio que uno está haciendo y que conocen la importancia de lo que uno hace, ¿no? Exacto. Eso es. O bien al contrario, o la desconocen. Y Exacto. entonces, bueno, pues también uno tiene que tomar así una serie de decisiones Exacto. Yo creo sobre que ello. pase lo que pase en la oposición, siempre es positivo. O sea, Siempre si positivo. tú te has Sí, tomado sí, en sí, serio la sí. oposición, si lo has trabajado y tal, siempre va a ser positivo en tu vida. Y eso siempre No se pienso. puede, yo diría que no podemos identificar como un fracaso Exacto, el hecho de no haber aprobado una oposición. exacto, No lo podemos identificar como fracaso. Primero, porque de esta oposición se va a salir mucho más reforzado, exacto, va a adquirir uno un desarrollo personal y una madurez que de otra manera no lo habría logrado. Y exacto, segundo, porque esos conocimientos le van a permitir siempre tener una salida profesional muchas veces con una gran proyección y bueno, y eso ya forma parte de la decisión personal de uno. exacto. ¿Mm? Sí, sí, sin duda. Y luego también está el tema que desde el colegio se hace de los cursos de especialización para luego trabajar en los registros de la gente que no aprueba, ¿no? Una grandísima idea. Eso está bien que la gente lo sepa porque, oye, siempre tienes esa segunda salida de decir, oye, pues esto no sale. Bueno, en los registros vas a tener siempre la puerta abierta, un curso de especialización que organizamos organizáis en el colegio, vamos, y si quieres contar un poco, yo recuerdo que se han hecho un par de ediciones, Sí, se ¿no? han hecho un par de ediciones. Hasta lo que yo sé, ha tenido una gran acogida. Sí, Estos cursos han sido muy bien recibidos por parte de antiguos opositores que querían no solamente impulsar su conocimiento jurídico hacia el mundo registral, bien exacto. para especializarse, bien para buscar una salida profesional y ha sido no solamente muy útil, sino que, bueno, pues su utilidad se ha ido viendo en la repetición de este tipo de cursos. Correcto. Y me parece una gran idea, no Claro. solamente para opositores, sino también para profesionales que quieren especializarse en un mundo como es el derecho registral inmobiliario, que de otra manera, pues tampoco hay muchos cursos o Claro, máster en el mercado que estén a la altura. Y claro. estos cursos están ofrecidos directamente por el Colegio de Registradores, por el CORME. En ellos se ofrecen clases y conocimientos muy técnicos, muy especializados, y lo ofrecen profesores y personas muy especializadas y con un alto nivel Sí, jurídico, grandes profesionales de muchísimo prestigio dentro del elenco de los profesores correcto. que se ofrecen. Yo siempre pienso que sería incluso todavía un punto más, ¿no? El poder hablar con alguna universidad y darle una categoría de máster a ese curso, ¿no? Que fuera, yo qué sé, 6 meses, un año,
y que al final saliesen de alguna manera avalados por el colegio de registradores en comunión con la universidad que corresponda para que tengan ese reconocimiento también en el mercado, ¿no? Y sobre todo que cuando te vengan en el registro, que luego hablaremos si quieres de la bolsa de empleados, tal, que tengan esa acreditación frente a un posible trabajo, o notaría, un registro, o lo que decimos, ¿no? En un despacho especializado en inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Y que tenga esa posibilidad de hacer un máster o algo así, y que digas, bueno, pues gracias a mi etapa de la oposición he conseguido hacer este máster me acredita de alguna manera, ¿no? Sí, una grandísima idea. Nosotros, una de las líneas de actuación que nosotros vamos desarrollando y que tú conoces, Sí, es el convenio con las universidades, un convenio con las universidades que a ellos les interesa y que nos permite a nosotros estar en contacto con el alumnado claro. antes desde luego de la terminación de los estudios universitarios de grado, y donde ofrecemos también la posibilidad de dar seminarios, de dar prácticas. Muchas veces, bueno, lo hacemos desinteresadamente, Sí. pero a través de convenio con la universidad estamos consiguiendo lo que llamamos seminarios de derecho registral o cátedras de derecho registral que ya están activas en Claro. prácticamente todas las universidades de España y que nos permiten a nosotros formar parte de esa formación académica integral que las universidades de España se están preocupando de ofrecer a los alumnos y Pues eso que me está parece, resultando muy práctico, muy sí. útil y muy enriquecedor para todos, para ellos y para nosotros Y también, luego, porque nos permite estar en contacto con exacto, el alumnado, con la gente joven, ver cuáles son sus necesidades y ver a qué nivel están. exacto, y luego que te permite un poco buscar esos futuros opositores, ¿no? O sea, dar a Igualmente. conocer el cuerpo, porque lo que le pasa a mucha gente es que yo creo que hay un pequeño desconocimiento en el ámbito universitario de lo que hace un registrador, de lo que es la profesión del registrador, de lo que es la oposición, ¿no? Y al final creo que esa función de la que hablas, de poder estar en contacto con la universidad, en contacto directo con los alumnos, el poder orientarles, oye, pues mira, si te gusta la parte de derecho privado, tal, intenta Sí. registros, ¿no? Y además que luego lo hablaremos, ¿no? Pero vienen unas épocas muy buenas para opositar porque se van a producir jubilaciones y bueno, va a haber plazas Sí, vacantes, ¿no? va a ser, la época no puede ser mejor. Exacto, O o sea, sea, ahora la mismo lo gente que lo tiene que saber. estamos hablando de que ha habido una baja en la natalidad, va a haber una fuerte demanda de personal en todos los cuerpos de la administración pública, Exacto. y eso el alumno de la universidad yo creo que ya le va sonando y lo tiene en perspectiva. Nosotros cuando vamos a la universidad, y tú lo sabes también, vamos también a cursos Sí, de orientación profesional. Y muchos de ellos, al oírte hablar de tu profesión, y si verdaderamente hablas de ella con entusiasmo, claro. y les transmites una ilusión y una motivación que luego al final de las clases o al final del curso se te acercan, Claro. se ponen en contacto contigo, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ponerme en contacto? ¿Cómo puedo opositar? ¿Qué puedo? Y de ahí hemos sacado muchísimos alumnos y muchísimos opositores que a raíz de esa transmisión de conocimiento y Exacto. tal, se sienten motivados y se ponen en contacto con nosotros en la Academia de Preparación de Oposiciones. Pues sí, sí, Y sin duda. vienen enseguida, no han oído hablar o sí han oído hablar, pero bueno, les suena, no tienen mucho conocimiento, entonces aprovechan estos cursos para preguntar aquello Claro. que les interesa o que no saben o muchas veces que no les llega de otra forma. Sí, 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 sin duda. O sea, y además creo que últimamente se está haciendo bien eso, ¿eh? O sea, estamos en constante contacto, creo que insistir en esa línea y que al final ahí encontraremos buenos opositores, sin duda, Sí, ¿no? llegar al alumno y transmitirle, bueno, pues qué se hace desde el registro, para qué sirve, es fundamental. Y ellos Claro. ven la importancia, ellos se dan cuenta de lo esencial Claro. de la función, oye, y se sienten motivados eso inmediatamente. Sí, porque sin duda yo lo que veo, y esto ya pasamos un poco del plano universitario al plano ya de la sociedad en general, es que quizás hay un pequeño desconocimiento global de la función tan importante que hace el registro, ¿no? O sea, a mí se me hace que mucha gente, bueno, ¿y exactamente qué hacéis? Tú le explicas cómo funciona el registro, cómo funcionan los principios hipotecarios, qué fuerza realmente tiene el registro, y la gente alucina, de verdad. O sea, es que... Sí, yo creo que muchas veces damos por sentadas las cosas. Exacto. Entonces la gente sabe, y eso sí que tienen el conocimiento y la conciencia de que el sistema, bueno, pues que el registrador
garantiza una seguridad y se sienten tranquilos. Exacto. ¿Cuándo se sienten tranquilos? Porque el sistema registral funciona, ellos saben que registran, todo el mundo tiene eso claro. La persona, pues el ciudadano, sabe que registrando su vivienda estará muchísimo más Hombre. tranquilo que si no la registra. Eso sí que es un conocimiento Sí, eso es mayoritariamente asentado, sí. extendido y asentado. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué? Bueno, pues ahí ya sí, el ciudadano ahí ya, bueno, pues ya tiene sus dudas. Bueno, pues sí, nuestra línea también es ir divulgando y divulgamos Sí. habitualmente y sobre todo desde hace un tiempo, no solamente en el ámbito universitario, sino en medios de comunicación o a través de podcasts que también resultan muy útiles porque tienen una gran difusión, Claro. pues lo que hacemos y la importancia de lo que hacemos. Yo creo que el ciudadano también, al saber cómo funcionan en otros países, también, y por comparación, lo que supone para él, bueno, pues tener un registro de la propiedad que sabemos que estabiliza el mercado inmobiliario, que te proporciona una gran seguridad, que te protege, la gente lo sabe, en caso de ocupaciones ilegales, Exacto. en caso de que te amenacen o en el caso de que tengas algún tipo de problema. Siempre tener registrada la vivienda, tener registrada la finca, tener registrado tu pequeña parcela, te va a ayudar, Y te la va a base proteger. gráfica de la finca, porque eso también hay un desconocimiento general. O sea, hoy en día el registro te proporciona la herramienta de decir, oye, mira, esta es mi finca con las medidas que son, tú lo puedes registrar esa base gráfica y produce los mismos efectos que si estuviéramos hablando del derecho de propiedad. O sea, Sí. es decir, es fundamental que la gente eso lo entienda. O sea, el incorporar la base gráfica al registro es fundamental. Sí. Ya la gente, bueno, pues ya sabes que desde el año 2015 tenemos una importante norma que nos permite geolocalizar nuestra finca de una manera muy precisa. La gente y el ciudadano poco a poco ha ido entrando en ese convencimiento y de una manera, yo creo que mayoritaria, están muy interesados y que prácticamente pues, todos ellos se interesan por saber cómo lo pueden hacer y cuando acuden al registro y preguntan Claro. qué utilidad tiene, pues no hay duda para ello y habitualmente gestionan la geolocalización de las fincas para evitar tener problemas en el futuro. Sin duda. Oye, y de una forma yo creo que mayoritaria, yo ahora mismo que estoy en el registro de la propiedad de la Carolina, Es verdad que no lo hemos dicho. no lo hemos dicho, la propiedad de la Carolina en Jaén, la geolocalización de la finca se ha extendido de una manera Sí. mayoritaria y permite al propietario tener no solamente una gran seguridad, sino la protección frente a la posible invasión Exacto. de cualquier otra persona, colindante o no colindante. Exacto. Y, bueno, la gente mayoritariamente la está gestionando Sí. y nos pide muchísima información sobre el tema y sobre todo ellos mismos se van interesando cada vez más. Sí. Yo lo estoy apreciando porque es un registro, claro, fundamentalmente rural, muy Claro. agrícola, pero Sí, el donde nuestro es muy parecido. la cuestión de la colindancia genera muchísima conflictividad Sí, claro. de no estar bien determinada. Una de las cuestiones que más les interesan es tener clara la colindancia y los límites de la finca, cosa que gracias a la geolocalización la gente puede hacer de una manera Exacto. completamente. Y para el resto de las generaciones, que muchas veces segura. dicen, yo quiero arreglar esto para mis hijos. Bueno, pues la mejor manera de arreglarlo es esto. O sea, sin duda. Efectivamente, yo quiero arreglar esto para mi hijo, es una de las grandes motivaciones Exacto. del ciudadano para venir al registro Sin muchas duda. veces y decir, vamos a ver, ¿cómo lo puedo tener esto completamente atado, Exacto. completamente protegido? ¿Cómo puedo evitarle a mi hijo cualquier tipo de problema? Y vienen y te preguntan, y bueno, pues aquí, bueno, bien, pues todo esto lo dejo hecho. Y sí, Exacto. bueno, le proporciona una gran tranquilidad, el ciudadano sabe que estamos para evitar ese tipo de problemas y además tiene la seguridad de que lo hacemos bien. O sea que, y que el registro desde el 2015, o sea, es que, y ahora con el registro electrónico, se ha modernizado muchísimo. O sea, tenemos un registro súper moderno que te da una versatilidad para incorporar cualquier circunstancia
de la finca que tú quieras hacer constar, o incluso tenemos lo de los registros de alquileres. Sí, que así eso es muy útil. Muy útil para el ciudadano porque Claro. permite la posibilidad de relacionarse con nosotros a través de la sede electrónica, cosa que ya estamos acostumbrados prácticamente todo el mundo a hacer con cualquier institución, con cualquier administración, con cualquier hotel. Y a través de la sede electrónica, el ciudadano puede hacer absolutamente todos los trámites que podía hacer antes habitualmente solamente y de manera presencial, pero es que también mantiene la posibilidad de que ellos puedan presentarse físicamente en el registro y poder hacer exactamente los mismos trámites, con lo cual nadie pierde nada, el ciudadano gana siempre, el ciudadano gana siempre en agilidad y, como tú dices, en versatilidad. O sea, ahora tiene todas las posibilidades abiertas, toda la posibilidad del mundo. Si quieres presentarte físicamente, pues puedes presentar, adquirir o informarte, consultar, y si no, a través de la sede electrónica exactamente de la misma manera. Sí. Y por zanjar un poco, que ya no estamos yendo hacia el tema del registro, quería zanjar un poco el tema de oposiciones y tal. Ya sabes que hay mucha gente que opina que, bueno, que la oposición tiene que reducir un poco la carga memorística, ¿no? Y quizás irse hacia un tema más práctico. Ya sabes también que yo tengo mis clases prácticas, ¿no? Que yo intento durante toda la convocatoria de la oposición dar la parte del práctico estructurada e intentar que los alumnos poco a poco vayan cogiendo la perspectiva del registrador, ¿no? ¿Qué opinas bueno, primero, de esa gente que piensa que hay que reducir la carga memorística? Yo personalmente defiendo que realmente la memoria es fundamental en una oposición como esta, y creo que mantener la parte de código civil literal, la parte de ley hipotecaria literal es fundamental. Y luego también quería preguntarte cómo ves el tema de los prácticos, que se dan desde la academia, ¿no? O sea, el ir estudiándolo poco a poco y no todo un poco del tirón al final. ¿Cómo lo ves eso? Para quien no lo sepa, yo me imagino que ya todos los oyentes del podcast lo saben, la oposición a registro pues consta de 4 ejercicios. 2 de ellos son ejercicios de exposición oral. De exposición oral no quiere decir literalmente memorístico. Exposición oral quiere decir exposición oral. Exposición oral quiere decir, implica que los conceptos tienen que estar bien asimilados y bien aprendidos. Generalmente, cuando están bien asimilados y bien aprendidos, la persona pues, recita el artículo de memoria, pero porque no es lo mismo decir herederos que decir descendientes. Exacto. No es lo mismo decir legitimarios que decir descendientes ni herederos. Exacto. Entonces, claro, al final el artículo tiene que ir preciso. Exacto. Y una cosa es la precisión, otra cosa es la memoria. Generalmente cuando el alumno aprende los conceptos y los asimila y los interioriza, es capaz de citar un artículo prácticamente de memoria. Eso es lo que quiere decir, bueno, o lo que algunos a lo mejor reprochan respecto de una oposición. Lo que sí es cierto es que el nivel de exigencia es alto. El nivel de exigencia es alto precisamente porque uno tiene que haber asimilado de una manera muy clara todos los contenidos del derecho civil, del derecho fiscal y del derecho mercantil, y no se pueden desdibujar los conceptos o confundirlos, ¿vale? Entonces las palabras tienen un significado y aunque no se exijan de manera memorística, sí se exigen con una precisión importante. O sea, la precisión sí es importante, la memoria no tanto, pero la verdad es que todo está muy relacionado, porque tú tiendes a interiorizar y asimilar los conceptos a través del aprendizaje memorístico, ¿no? Me acuerdo de un profesor mío de la carrera que me decía, el jurista se caracteriza por la precisión en el lenguaje, y es precisamente eso que estás diciendo, ¿no? Claro, tú le tienes que corregir al opositor y le dices, oye, me has dicho descendientes, no son hijos, descendientes no son hijos, hijos no son descendientes, legitimarios no son herederos. O sea, que la precisión te indica, y sobre todo las palabras, si has comprendido una institución entera. Claro, cuando cambia una palabra por otra, el tribunal pues se queda con la duda de si tú has entendido la sucesión intestada o no. Claro. Claro, o el tema o la institución al completo. Así que no es tanto la memoria como la precisión. Exacto.
Yo puntualizaría por ahí, para eso, en primer lugar. O sea, es una oposición exigente, primero por el número de temas que incluye, el número de temas y el número de materias que un registrador tiene que dominar. Exacto. Está claro que tiene que dominar el derecho civil, el derecho mercantil, pero también otras materias, derecho urbanístico cada vez más. Exacto. Derecho administrativo tienes que comprender perfectamente los procedimientos administrativos y la legislación es cada vez más numerosa, Hombre, muchas veces compleja y muchas veces inabarcable. O sea, que hay muchísimas normas que tenemos que ir actualizando ya como registradora y una vez aprobada la oposición, tú no te puedes descuidar del conocimiento y del aprendizaje continuo y el reciclaje continuo. Tienes que seguir manteniendo un nivel de estudio interesante y amplio y además constante. Eso tiene que también quedar claro. Pero respecto de la oposición y en cuanto a la memoria, yo puntualizaría más que memoria es precisión y supone asimilar unos conceptos. Y efectivamente eso sí que tiene que mantenerse. correcto. Tiene que mantenerse. Y el tribunal tiene que exigirlo. Sí. Es así porque no se puede, el registrador no puede permitirse no comprender o no comprender bien las instituciones, ¿vale? Por su nivel de responsabilidad en ello, por la responsabilidad que va en ello. Y luego, y en cuanto a los prácticos, sí que es verdad que desde hace unos cuantos años, y tú has contribuido notablemente a mejorar esa formación, también se está exigiendo, aparte de la puntualización, de la concreción y de la exhaustividad en la exposición de los temas, también un alto nivel de exigencia en la comprensión práctica de los mismos. Es decir, el ejercicio práctico, que es el tercero, está adquiriendo una gran importancia, una cada vez mayor importancia. En el ejercicio práctico se exige la elaboración de un informe y este informe jurídico tiene que ser conciso, ordenado, exhaustivo, Preciso. muy claro en cuanto a la idea, tiene que informar al ciudadano de las posibilidades que tiene de recurrir, no recurrir la nota de calificación. En fin, es un informe exigente donde tiene que quedar clara también la capacidad del alumno de sintetizar su idea, de haberla comprendido en global y donde se plantean numerosos problemas que se relacionan derecho concursal con sucesiones, con derecho internacional privado, con un elemento extranjero, con una sucesión hereditaria, en fin, con problemas de capacidad. O sea, es un ejercicio interesante, difícil. Muy difícil. Que requiere una preparación muy especializada y muy específica y donde tú estás también haciendo un gran esfuerzo por ayudar a formarse a los alumnos de las oposiciones porque ese ejercicio, ese ejercicio dice mucho de ellos como opositores. Yo por eso creo que, precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? O sea, la relevancia que está adquiriendo ese examen, siempre he defendido que hay que prepararlo a lo largo de la oposición. Una primera etapa, sí que es cierto que mejor solo orales, ¿no? Pero luego, a partir de cuando ya tienes ciertas opciones de aprobar, el ir poco a poco metiéndote en la cabeza cómo piensa un registrador, porque yo lo que veo difícil del examen práctico, y siempre lo comento, es que esto no es un examen de civil de la carrera en el sentido de, bueno, es un civil más profundo que me sé la última sentencia. No, esto es, ponte en la mesa del registrador, en el despacho del registrador y piensa como un registrador. Y eso es complicado, ¿no? Y luego, sobre todo, a lo que apuntabas antes, el ejercicio memorístico. Evidentemente, un opositor que estudia de memoria no puede aprobar el examen práctico. Claro. O sea, un opositor que no ha entendido y asimilado completamente todas las instituciones del derecho civil, mercantil, fiscal, procesal y no las ha comprendido en su conjunto, no puede aprobar el examen práctico porque el examen práctico implica un conocimiento global de la materia, la capacidad de haber relacionado todas las instituciones, sintetizar y además de una manera muy clara ir identificando los problemas, ir separándolos uno por uno, ir diseccionando
en una redacción que no tiene por qué ser sencilla, que tiene que ser generalmente compleja y además lo hacen cada vez más difícil precisamente para evaluarlo. Bueno, y el alumno que ha estudiado memorísticamente o que no tiene un conocimiento exhaustivo de la materia no puede aprobarlo. Es imposible. Entonces, el examen práctico precisamente es la garantía de que ningún opositor ha estudiado memorísticamente o que conoce las instituciones únicamente de memoria. Es decir, el examen práctico te garantiza que el alumno ha comprendido las instituciones, lo ha asimilado y además es capaz de hacer una síntesis clara y una redacción y sobre todo un nivel de madurez, que eso también requiere. Un nivel de madurez que requiere porque el opositor ahí es donde verdaderamente se puede poner más nervioso. Porque es un examen en el que él no está preparado para nada para las preguntas que se le pueden hacer y para todo lo que puede salir, para la problemática que en un momento dado se le va a plantear. El examen es muy exigente, requiere 6 horas de concentración al 100%, de lucidez y de no dejarse llevar por los nervios, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un examen práctico que es requisito, pero que además es necesario, que tiene su importancia, una gran importancia, una importancia creciente, y precisamente para comprobar que el alumno está completamente en condiciones de ejercer como registrador ya. Exacto, eso es justo lo que te iba a decir. O sea, yo noto, a medida que yo voy como pasando promociones, ¿no? Y voy viendo más alumnos y tal, yo veo a los alumnos cada vez mejores registradores. O sea, ahora que he entrado a la última promoción y no paran de hacerme preguntas, como es lógico, ¿no? Al preparador y tal. Digo, joder, es que las preguntas que me hacen son preguntas de mucho nivel. O sea, yo me acuerdo cuando empezábamos nosotros en mi promoción y tal, la gente hacía preguntas mucho más básicas. Estos ya van al límite del tal. Y digo, joder, al final me alegro de que todas las clases, todo tal, sirva para crear mejores registradores al final, ¿no? Sí, yo personalmente creo que has contribuido mucho, porque has desarrollado ahí desde luego una especialización, y tú te estás dedicando y estás formando a los alumnos en ese examen práctico, te preocupas mucho de ellos encuentran en ti también una referencia. Y eso no solamente a la hora de la oposición, sino un poquito más tarde, cuando están iniciándote en el ejercicio práctico en una profesión. Siempre es muy importante tener esa referencia a la que acudir y llamar por teléfono: oye, no me siento seguro con esto, oye, tengo una duda con esto, pero que cuando es la primera vez que te la encuentras sobre la mesa, pues tú le aportas una gran seguridad ahí y una gran confianza. Es gracioso, a mí Ellos te consideran mucho. Yo porque hablo con ellos y estoy en contacto con ellos ahora, y ellos te consideran a ti pues también esa persona de referencia a la que uno tiene que acudir siempre. Me da gusto, hombre, escuchar eso. Sí. Pues sí, la verdad que eso, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? El examen práctico creo que... Y además es que en general la oposición, y yo esto siempre lo digo, creo que es de las mejores oposiciones en el sentido de especialización para lo que luego vas a hacer. O sea, tú necesitas el derecho civil porque es la base para luego entender el derecho hipotecario. Necesitas el derecho hipotecario porque es el manual del registro. Necesitas el mercantil porque eres registrador mercantil. Y necesitas el fiscal porque puedes llevar una oficina liquidadora. Sí, es una oposición muy completa. Y ahí está la riqueza de nuestra profesión, ¿eh? Claro. También está la riqueza ahí. Y como te digo, luego, después de aprobar, no se puede quedar uno en la oposición. O sea, nuestra profesión es muy exigente, y desde el punto de vista técnico requiere un estudio muy habitual, muy continuo y muy constante. Por eso también desde el Colegio de Registradores una de las líneas que vamos reforzando es esa línea académica, que nos permite una formación permanente, una formación continua, que nos permite tener acceso a los materiales, a la jurisprudencia, a los trabajos que van saliendo, a la doctrina, a las resoluciones que nos van ilustrando, y efectivamente, pero es continuo y diario. O sea, ese trabajo del registrador no es baladí, es una parte de tu trabajo y una parte de tu tiempo a lo largo del día a día, es seguir estudiando. Y que gran parte... Por lo que tú dices, que es que cada vez más la legislación, las normas, se habla de la legislación líquida, ¿no? Es
una normativa que no está consolidada como antes, que no se producía ninguna modificación en la ley hipotecaria durante años o en el Código Civil. Ahora cualquier norma te trae algo y te aporta algo que puede tener directa influencia en tu trabajo, en cualquier ámbito, en cualquier aspecto. Realidad, los cimientos o digamos la estructura del registro se fundamenta en el conocimiento del registrador. O sea, es decir, todo el sistema está montado para que el que decide, que es el registrador al final, tenga los conocimientos suficientes para saber si esto que va a acceder al registro puede generar un problema en el futuro o no va a generar ningún problema y por eso puede acceder, ¿no? Yo lo veo así, o sea, la formación del registrador la veo esencial para todo el sistema. Es muy esencial. La formación integral que tiene el registrador, que es una formación muy amplia en derecho comunitario, en derecho nacional, derecho foral, le permite precisamente hacer de esa complejidad normativa una solución sencilla para el caso concreto. Exacto, tal cual. Entonces, para eso tenemos que estar, para buscarle la solución más sencilla, más ágil y más rápida al ciudadano concreto y evitarle problemas en lo sucesivo. Y justo es precisamente eso, o sea, es solucionar el problema. Yo siempre, ahora cuando me están llamando y tal, me preguntan y tal, digo, mira, tú lo que tienes que dedicarte es a ver el problema y darle una solución. O sea, tú no puedes quedarte como registrador, creo yo, en ver el problema, advertirle el problema al ciudadano y decirle, mira, tienes este problema. No, usted tiene este problema y le vamos a buscar esta solución. Quizás no es la que usted me está planteando, pero si lo plantea de esta otra manera, sí se podría, ¿no? O sea, creo que los registradores tenemos que estar aquí para dar solución a los problemas. Sí, estamos para dar solución a los problemas. De otra manera quedaría muy coja nuestra función. Y sobre todo ahora, ¿no? O sea, el ciudadano de a pie, el ciudadano tiene que ver que él es propietario de una finca, que es un pequeño emprendedor, que tiene un problema de protección en su vivienda y que el registro le va a ayudar. Exacto. O sea, al final, nuestra institución no es una institución técnica, es una institución técnica, pero tiene que estar directamente orientada a dar solución al problema del ciudadano en el día a día. Exacto. Totalmente. Y esa es la visión que siempre he aplicado y creo que es la que funciona. Ese es el sentido de un servicio público como el nuestro, sí. Vale, pues bueno, dejando un poco de lado las oposiciones, quería preguntarte ya, además que todo curiosidad, ¿cómo es el paso a ser decana del Colegio Nacional, ¿no? Porque tú fuiste previamente decana de Andalucía, ¿no? De Andalucía Occidental. Y bueno, el trabajo corporativo desde el primer día. Exacto. Ingresé en el año 2002 en el cuerpo de registradores y el primer día, pues también por casualidad, porque pues Jesús me fue inculcando la necesidad y la conveniencia de aportar un poco en una tarea pues al final al servicio de todos, ¿no? Claro. Y empecé como secretaria adjunta con el que entonces era secretario del colegio, colaborando en materia de recursos gubernativos, en materia de informes, expedientes, secretaría, lleva muchísimas materias. Y siempre requiere, bueno, pues la ayuda y la colaboración de compañeros que desinteresadamente pues se prestan para hacer esos informes, para colaborar y en ese sentido yo me inicié ahí y he ido trabajando en distintas áreas y en distintos aspectos. Luego también he sido delegada provincial en Palencia cuando pedí traslado allí y luego he tenido ya también Yo empecé como registradora en Bande, en Orense. Mi primer destino. Sí, luego lo unieron al registro de Celanova. Exacto. En ese momento eran 2 registros independientes y ahora están unidos de una manera funcional, pero mantienen sede física distinta. Y ahí estuve prácticamente 2 años viviendo en Orense. Esa es una experiencia vital también muy recomendable. Como registrador pues de pequeña zona rural, que es donde uno se forma, aprende, desde luego, a estar en contacto directo con ciudadanos de todo tipo y fuera de casa a vivir de manera a vivir de manera autónoma y a solucionarse sus propios problemas igualmente, ¿no? A gestionar tus problemas pues con el coche, con el piso, con el alquiler, a llevar una vida autónoma y también a centrarte en tu profesión, aprendiendo
poco a poco, porque en ese momento, claro, un registro que no tiene apenas trabajo, Exacto. que tiene muy poquita documentación, pero que te permite estudiarla muy intensamente, con muchas, Empaparte de lo que es la empaparte posibilidad. y estudiar, dedicarle mucho tiempo a cada documentación, a cada problema y a pensar. Exacto. Entonces esto me ayudó y yo creo que a cualquier registrador, el entrar en un registro pequeño, un pequeño registro rural, yo creo que le da una riqueza y una Sí. amplitud de Vamos, yo creo que es conocimiento. fundamental pasar por un registro Un rural. Y registro además, rural pequeño, sí. yo creo que los problemas de verdad, o sea, los temas de las gráficas de colindantes de tal. Legislación foral gallega, que Buah, también claro. es una cosa que, bueno, para mí era novedoso. Hombre, Y una forma y una mentalidad y una forma de gestionar y el sistema diferente, claro. ¿vale? Y luego de ahí me trasladé a Palencia, donde he sido registradora de Baltanás, también una zona rural Sí. y otro tipo de forma de pensar. Ahí estuve viviendo 2 años en Palencia, también muy feliz, muy, Sí. muy feliz. Y después de aquello, pues tuve la posibilidad de trasladarme al registro de Alhama de Granada y ya volví Ah, a ya Granada está. de donde salí. Bien, a partir de ahora, de estar como registradora en Alhama de Granada, pues ya me he ido moviendo por registros de esta De la misma zona. zona, Andalucía Oriental. Y ahí es donde ya accediste a ser decana de la Sí, región, ¿no? empecé en la Junta Territorial un poco como vocal de consumidor y usuario al principio y luego después he sido secretaria del decanato territorial, secretaria aquí territorial y finalmente y desde el año 2016 decana territorial. Decana O sea, que en territorial durante realidad has 8 años. hecho un cursus honorum Un curso. de poco a poco. O Sí, sea, has pasado por todos los sitios. Sí, he ido pasando por todas las distintas materias. Ten en cuenta que Está muy bien el porque te trabajo conoces el corporativo, colegio de claro, trabajo. sí, el trabajo corporativo requiere eh, un aprendizaje como todo. Claro. Entonces sí que es verdad que ahora como decana nacional tienes una grandísima responsabilidad, mucho mayor que antes, pero bueno, ese aprendizaje sí que te va a servir, Hombre, claro. ciertamente como bagaje, como, como, mm, como herramienta, tienes recursos y sabes un poco de qué, cómo orientarte, Claro. como decano, cómo organizar un equipo, cómo de alguna forma, cómo gestionar tu responsabilidad. Claro. Luego sí que es cierto que, claro, como decana nacional tiene otro nivel, desde luego, otro nivel de exigencia y otro escenario, no es Claro. Andalucía Oriental y tiene un colegio profesional mucho más grande Claro. en tu responsabilidad. Sí. Pero todo ese aprendizaje sí que te va sumando, sí que te suma. Aprendes mucho, aprendes a escuchar, aprendes a organizarte Sí. y aprendes a llevar las cosas de una manera más ordenada. ¿Y cómo has visto estos primeros días? ¿Te ves con demasiada carga de trabajo? Bueno, ahora han sido unos días de Porque yo te he tomar visto que no has contacto. parado, vamos, desde Sí, que tomaste posesión el 1 de diciembre, ¿no? el 1 de diciembre, sí. Vamos, no has, no has parado. Porque no se puede parar, es otra de las cosas que se aprenden. Exacto. Eso también sucede aquí a nivel territorial, también como decana territorial tampoco se paraba. Claro. Cuando no había que presentar esto, había que acudir al otro, tal, siempre hay un nivel de actividad muy alto y sobre Claro. todo a todo, bueno, hay actividades de carácter académico, hay actividades de carácter institucional, hay asuntos internos del día a día que Claro. requieren también que estés absolutamente Pendiente, claro. pendiente y preocupada de ello. Y aunque sea un mes, pues un mes desde el 1 de diciembre, pero sí supone subirte en un tren en Claro. marcha y a toda velocidad, porque hay muchísimos proyectos que no pueden perjudicarse y que Sí. no pueden ralentizarse y los servicios que están a disposición de los colegiados tampoco. Claro. Tiene que mantenerse el mismo nivel que Sí, sí, venía, lo que había. que venía existiendo sí, dentro del colegio. Y luego también hay que decirlo, o sea, tú fuiste decana, no hubo elecciones porque como que no hubo otra candidatura y tal. Yo eso no sé si habría pasado alguna vez en la historia, no sé si eso tú lo sabes. Pues bueno, en alguna ocasión habrá pasado. Sí, yo
lo veo pues como a un síntoma de que los colegiados están confían Sí, yo también lo veo así. en la actividad que desarrollaba la Junta de Gobierno anterior, confían en los proyectos que estratégicamente se habían ido desplegando, especialmente en la implantación del registro electrónico, en la herramienta de base gráfica y Exacto, confían en la necesidad de desarrollar, de consolidar esos proyectos, de exacto. mejorarlos y de seguir por esa misma línea. Luego hay otra serie de proyectos también de carácter más social, Sí, que nos han permitido también tener una presencia muy significativa y una visibilidad pública importante de cara a la sociedad civil, de la sí. cual también no Claro, es formamos parte, es fundamental. fundamental. Claro. Y yo creo que también los colegiados están bastante satisfechos con esa visibilización, Sí, con la presencia institucional que tiene el colegio ahora mismo dentro de la administración y con las relaciones interadministrativas que se vienen desarrollando y que nos han claro. permitido también colaborar, lo que hablábamos, con las instituciones, con las academias, con las universidades, Exacto. con las comunidades autónomas, los convenios y todo esto yo creo que ha generado suficiente nivel de consenso y de confianza en el colegiado como para que Mm, te respalden y digan, bueno, pues si vas a sí, continuar esto, lo apoyamos. sí. Sí, porque ahora que hablas del tema de las instituciones, quería hablar de otro tema que creo que tú estuviste también en cierto contacto cuando fuiste aquí decana, que es el tema de las oficinas liquidadoras, ¿no? O sea, nosotros en Aragón llevamos oficinas liquidadoras, como sabes, y bueno, siempre está el debate de si nosotros o pueden llevarlo ellos, tal, ¿no? Y yo siempre he visto que la función de la oficina liquidadora de gestión y liquidación de impuestos que están relacionados directamente con el registro, como son transmisiones patrimoniales, actos públicos documentados, sucesiones y donaciones, creo que es una labor que se conoce poco, pero que es una labor esencial para mí del registrador de rústica, que es las que llevamos nosotros, porque facilita mucho la labor a la administración y sobre todo facilita al ciudadano el poder acceder a una ventanilla, preguntar directamente por su liquidación de impuestos y tal, ¿no? Y creo que esa función hay que pelearla y defenderla, ¿no? El registrador es que está en una posición muy apropiada para poder llevar a cabo la gestión de los tributos, en este caso de los tributos cedidos. Exacto. Está en una posición estratégicamente muy cierta y Claro, muy apropiada. ¿Y por qué? Pues porque precisamente se encuentra en el momento de la contratación en el que si no se gestiona debidamente el tributo cedido, pues se puede actuar mediante el cierre registral exacto, para que ese tipo de operación no pueda tener acceso, o exacto. sea, no pueda tener acceso al registro. Esto, el cierre registral, yo creo que es la clave, Hombre, como lo han visto así las administraciones públicas y las comunidades autónomas hasta ahora, ¿no? Y por ese motivo confían en los registros como gestores de los tributos cedidos a través de las oficinas liquidadoras. Ellos encuentran en nosotros una garantía porque no solamente nosotros somos los que podemos detectar los hechos imponibles que hay en una exacto. determinada operación, todos ellos, porque no solamente son las compraventas, hay muchas veces que hay condiciones suspensivas, Hombre, condiciones resolutorias, hay pactos que generan y precisamente esto está en relación con lo que hablábamos obras nuevas anteriormente, encubiertas obras nuevas encubiertas, hechos imponibles que en un momento dado pasan desapercibidos, claro, pero que el registrador, gracias principio a la formación integral que tiene, formación amplia en materia tributaria, puede detectarlo y claro, puede efectivamente gestionarlo. Y luego tiene la herramienta del cierre registral que gracias a esta exacto. herramienta del 254 y 55 de la ley hipotecaria paraliza la inscripción, suspende la inscripción, suspende no solamente la inscripción, suspende la calificación, no entra Exacto. a calificar si no se ha producido no solamente la adecuada gestión del tributo cedido, sino que también la administración, y en este caso la administración no solamente autonómica, sino la administración municipal, ha confiado en el registro de la propiedad y mercantil para detectar hechos imponibles en otro tipo de tributos como son el de la plusvalía. Exacto. O sea que aquí de lo que se trata es que efectivamente el registro no solamente es una herramienta útil
para otras, para proteger a los ciudadanos, como hemos hablado anteriormente, sino en determinadas otras cuestiones que son muy útiles también para la administración. Claro. Y sobre todo en materia de tributo cedido en plusvalía, y luego ya, pues si queremos hablar de la lucha contra el blanqueo de Hombre, capitales, por la supuesto, financiación del claro. terrorismo y algunas otras materias que son especialmente trascendentes, como estamos hablando de la transparencia, son pues cuestiones en las cuales el registro también, por su posición estratégica, Claro. dentro de la contratación y dentro del mercado inmobiliario y el mercado societario, puede detectarla Claro. a tiempo, puede emitir unas alertas y puede actuar de una manera muy efectiva. Claro, es que lo que yo siempre veo es, o digo, es que el registro está en una posición de privilegio absoluto para ser el registro al servicio del ciudadano, que es lo que hablábamos antes, pero también es el registro al servicio de las administraciones. O sea, las administraciones pueden utilizar la herramienta del registro para unos fines muy útiles. Y este tema de la gestión de impuestos, que además, yo es que veo un poco del tema porque, bueno, en Aragón estamos ahora negociando el convenio y tal, ¿no? Pero veo que además el resto de administraciones de España se está dando cuenta de eso, se está dando Siempre ha cuenta de sido que, así. y No, estamos siempre ha sido así. fortaleciéndonos en eso. Nosotros, Claro. no solamente por la colaboración interadministrativa que hemos tenido siempre, sino también porque es que se van multiplicando las vías Claro. a través de las cuales el registro ha adquirido una gran importancia como detector de este tipo de alertas, y siempre en la administración cuenta con nosotros porque además pues, somos muy proactivos en Claro. ese sentido, y el ejemplo, pues la atribución del número de registro en Sí. alojamientos turísticos, que ha sido lo más reciente, donde también hemos desplegado una serie de recursos al servicio del ciudadano, al servicio del consumidor y pues de un mercado que carecía Un del, mercado de que lo, del, nos necesitaba claramente, o sea, sí, necesitaba esto, sí, el y que mercado. carecía de suficientes controles, donde también la administración ha utilizado y la utilidad del registro y del registrador para producir unos efectos que claramente ahora mismo son visibles. Claro. Y yo hago una pregunta casi obligada, ¿no? A una persona que entra en un cargo tan importante es, ¿qué retos ves o qué te gustaría que esta legislatura tuya, por llamarlo de alguna manera, eh, qué líneas de actuación, ¿no? Porque ya sabes, bueno, nosotros, para los que no lo sepan, estuvimos colaborando juntos en la Comisión de Innovación este tiempo. Eh, tenemos ideas, creo, bastante parecidas, ¿no? En ese sentido. A ver qué me dices tú ahora. Y creo que ahí tenemos un reto súper importante, Sí. ¿no? El reto tecnológico y de la tokenización inmobiliaria, el de la inteligencia artificial, ver cómo podemos incorporarla como herramienta de auxilio, ¿no? Al registro. Todo eso es un mundo que nos viene y que creo que tenemos que saber encauzar bien, ¿no? Porque puede ser muy interesante también Sí. para favorecer todo, ¿no? Entonces creo que el reto tecnológico, que podemos hablar de ello, y algún otro reto que puedas... Tenemos varios retos. Yo he hablado, sí, siempre podemos hablar del reto tecnológico. Estamos en una época de cambios, una sociedad que va evolucionando, y efectivamente ya hemos consolidado el registro electrónico, pero nos vienen buenos desafíos de carácter tecnológico. Nos viene inteligencia artificial, la automatización de determinados procesos que puedan ser repetitivos o que puedan ser mecánicos, y nos vienen distintos retos y desafíos desde el punto de vista de la administración electrónica, o los retos tecnológicos, como lo quieras llamar. Desde ese punto de vista, ese es uno de los grandes retos que se va a encontrar toda la sociedad ahora mismo, la sociedad moderna, la sociedad europea, las administraciones, cualquier empresa, donde Sí. mires. El segundo reto que yo podría señalarte es precisamente el de la divulgación social. Lo hemos citado anteriormente. Sí. Divulgación social, y a todos los niveles, de la importancia del registro, de aquello para lo que servimos, de nuestro carácter esencial, de nuestro papel como estabilización del mercado, estabilizadores de un mercado tanto inmobiliario como societario, de protectores del ciudadano, y de la seguridad jurídica que nosotros podemos ofrecer, y que, como digo algunas veces, es una seguridad que es un valor en alza,
porque a medida en que la sociedad se va haciendo cada vez más compleja e incluso si tenemos en cuenta el reto tecnológico y la cantidad de riesgos asociados al mismo que se pueden derivar, que tú los conoces porque efectivamente has estudiado muchísimo en la Comisión de Innovación este tipo de problemas, pues esa seguridad jurídica es un valor en alza. Todo aquello que proporcione protección al ciudadano frente a los riesgos derivados de la normativa cada vez más ingente, inabarcable prácticamente, y de los riesgos tecnológicos, todo eso que podemos aportar nosotros y que es a lo que nosotros nos dedicamos, esa seguridad jurídica, precisamente eso está en alza. Y ahí es donde tenemos que estar. Y luego un tercer reto, un desafío que también me parece muy importante, es el compromiso social que tenemos, la posibilidad de ayudar a los más vulnerables en acontecimientos, catástrofes como han tenido lugar, incendios, el volcán de La Palma, la Dana que tuvo lugar en Valencia, todo esto donde hemos nosotros demostrado y visibilizado también un compromiso que tenemos y un compromiso que tenemos no solamente a nivel académico, a nivel de estudio, con Jubilare, con esta iniciativa que tenemos para precisamente colaborar en el estudio de los problemas y de las preocupaciones que tienen las personas de determinada franja de edad, sino también pues, la posibilidad de colaborar con los ciudadanos más vulnerables en el reconocimiento, la identificación de las fincas y en las posibilidades que nosotros tenemos como registro, ¿no? Para poder ayudar. La verdad que eso, ahí en estas catástrofes que desgraciadamente se produjeron, la verdad que ahí el registro demostró como la eficiencia, ¿no? De poder en horas estar garantizando la propiedad, incluso en situaciones en las que físicamente no se ve la propiedad. O sea, directamente en el volcán de La Palma, en las zonas cubiertas, no, pero el registro demostró ahí como su fortaleza, su eficiencia y su eficacia, de decir, mira, soy capaz de hacer esto y además de hacerlo en un tiempo récord, ¿no? A mí eso me parece impresionante el cómo el registro moderno que tenemos es capaz de adaptar a todo eso. Sí, precisamente lo que hablábamos, o sea, las herramientas tecnológicas que nos permiten dar un mejor servicio. Claro. Es decir, que no tendrían de otra manera sentido, porque tú dices el reto tecnológico. ¿El reto tecnológico qué implica? Lo que tú dices. O sea, que todas estas herramientas que se ponen a nuestra disposición en el mercado, tenemos que utilizarlas en la medida en que sean oportunas y en la medida en que, bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestra supervisión, puedan ofrecer una mejora de nuestro servicio y de la calidad de lo que estamos prestando al ciudadano al final. Y en este caso se ha visto. Conectando con el tema también de la tokenización y tal, que sabes que en eso estamos trabajando mucho, precisamente lo que dices, ¿no? El cómo el registro, un registro que está creado en el siglo XIX, cómo es capaz de colocarse o poder colocarse en el centro de todos estos negocios que se van a producir en un plano digital, ¿no? Y de ser el que va a irradiar la seguridad jurídica a todo ese mercado, ¿no? O sea, creo que eso también nosotros tenemos que trabajar para que esto sea así, ¿no? Pero porque creo que puede dar un servicio muy interesante a la sociedad, puede dar lugar a unas transacciones distintas de las que conocemos hoy en día, pero siempre con la seguridad jurídica que aporta el registro. Sí. Y siempre y cuando la tecnología esté al servicio del ciudadano y no al revés. Exacto. Y al servicio del ciudadano y al servicio del registrador, en este caso como profesional cualificado y no al revés. Es decir, que seamos nosotros los que podamos servirnos de esa tecnología para poder desarrollar nuestra función sin merma de nuestra independencia en la calificación, de nuestra responsabilidad, de nuestra función registral y sin merma del servicio. Sin merma de la calidad. Que luego además lo que decías, o sea, la tecnología se puede utilizar para bien y para mal, y hay mucha gente que la utiliza para hacer el mal, y si tú no eres capaz de tener una institución registral que tenga esa tecnología, que se utilice y pueda combatir precisamente esa maldad, ¿no? Tecnológica, creo que entras en problemas. Entonces, dotarle al registro de todas estas tecnologías y de la manera efectivamente de una gran inversión en ciberseguridad, de unas auditorías continua y de unos sistemas cada vez más robustos. También, como sabes, estamos muy concienciados en ello, llevamos mucho tiempo estudiando todo esto, de tal manera que efectivamente el registro te pase toda la auditoría y las evaluaciones que son necesarias en el Esquema Nacional de Seguridad para que precisamente las tecnologías estén al servicio del registro y no al revés. Claro, exacto. Eso es un poco
la idea con este tema, ¿no? Que, Sí, el- sí, que, sí. que la tecnología está a servicio del registro, igual que el tema de la inteligencia artificial y tal, y todo eso, tiene que ser cuestiones que el registrador pueda utilizar, utilice. Sí, porque ya nos estamos acostumbrando como ciudadanos a utilizar Claro, inteligencia artificial para muchas cosas. La inteligencia artificial te selecciona cuáles son los contactos que te pueden interesar, cuáles son los productos que pueden interesarte para comprar, cuáles son los viajes que te interesaría hacer o exacto. la música que te interesaría escuchar. Y bueno, pues eso está muy bien, pero tú Claro, tienes que mantener también el control de tu vida, de tu actividad, de exacto, que también tener tu propia iniciativa a la hora de seleccionar tus contactos, los productos que quieres comprar exacto. y tiene que tener no solamente una serie de límites, sino que la inteligencia artificial te puede ayudar como herramienta, para automatizar procesos, para hacer un documento, para hacer un informe, pero siempre y cuando tú mantengas el control, la iniciativa y tengas el convencimiento de que las fuentes son correctas. Exacto. Así que también eso, pues por eso llevamos tanto tiempo estudiando, por eso llevamos en la Comisión de Innovación, pues tanto tiempo analizando estas situaciones, posibles problemas, pues, el desafío, la oportunidad, pero también va asociada al riesgo. Claro, O sea, hay que exacto. sopesarlo todo. Lo mismo nosotros que el resto de las instituciones, porque todas se van a ver afectadas por lo mismo. El impacto de la inteligencia artificial va a ser importante, va a Importante, sí. ser brutal en toda la administración y en todas las instituciones, en todas las sociedades. Pasa que yo creo que como registro tenemos que perder un poco el miedo ese porque la gente habla, ¿no? No, la inteligencia artificial va a sustituir, no sé qué tal. Yo siempre he pensado que el registro como institución se basa, como decíamos, en el registrador como la base de la responsabilidad, de lo que hace, ¿no? Del conocimiento y tal, ¿no? Entonces, al final, la inteligencia artificial, entiendo, servirá como auxilio, servirá como un instrumento que se pueda utilizar, pero siempre la responsabilidad va a recaer, ¿no? Es lo que se llama el principio de Human in Command, ¿no? O sea, el hombre, el... Exactamente. Es que la diferencia que va a marcar no solamente la tecnología, nos estamos remontando. Recuerda, hay veces que yo me acuerdo mucho de lo que apuntábamos hace años ya en los libros que se escribían sobre la tecnología y sobre, bueno, el metaverso, la Exacto. inteligencia artificial y tal. Y apuntábamos a que en la tecnología, o que actualmente podríamos hablar de una cuarta revolución industrial, de la manera en que, por ejemplo, la imprenta revolucionó eh, Sí, el estudio y revolucionó todo la cultura. revolucionó la transmisión de la cultura y la transmisión de los conocimientos en su época. Y aquí pues, puede producirse, Sí, efectivamente, ya lo veremos con el paso del tiempo, cuál va a ser el impacto real, ¿no? claro. Pero a día de hoy sí que podemos aventurarnos que sí, que va a producirse una gran revolución, va a producir un gran impacto, va a ser un antes y un después, pero que la diferencia la va a marcar el profesional, en Claro. este caso el profesional jurídico, que sabe cómo aprovechar estas herramientas tecnológicas para desplegar sus habilidades, su capacidad, su iniciativa, su Exacto. intelectualmente, eh, su creatividad incluso. Podemos hablar de que van a adquirir muchísimo más valor algunas otras herramientas, como Claro, por ejemplo la empatía, claro. la creatividad, la imaginación, que van a marcar Sí, la cuestiones diferencia. que una máquina no puede Claro, tener, ¿no? la cuestión es que la máquina no te va a poder Exacto, suplir nunca. exacto, Y exacto. esas habilidades van a marcar la diferencia entre el profesional jurídico del siglo XXI, que sabe utilizar la herramienta y que Claro, va a poder aportar un plus, exacto. A y mí me aquel. encanta verlo eso con el concepto de la Ujú. equidad romana, ¿no? De, bien, pero el juez pondera, ¿no? La equidad, los intereses, no sé qué tal. Eso, que es lo humano realmente del proceso de decidir, ¿no? En el ámbito judicial, en el ámbito registral, la equidad, hay que No solo ponerlo eso, mucho en más el ámbito orgulloso. académico. Es que prácticamente ahora que tengo mi hijo y son Sí, adolescentes, tienen a mano herramientas de inteligencia artificial y las tienen y cuando se claro, les pide hacer un proyecto, se les pide hacer un trabajo, lo tienen tan fácil, claro. como pues apretar un botón y lo tienen, pero ya se está evaluando la diferencia, el trabajo más creativo, el trabajo Claro, más imaginativo, el trabajo donde hay un potencial, ¿m? que cualquier otro alumno no ha aportado.
¿Por qué? Pues Exacto. porque el nivel ha cambiado. O sea, Sí, cualquiera sí, tiene... claro. claro. Cualquiera entra en ChatGPT, mete la Sí, pregunta y tienes el trabajo hecho. exactamente. ¿De qué quiere hablar? ¿De Napoleón? Pues, ahí lo Claro. tiene. No, pero claro, ahora ya la diferencia la va a marcar la Exacto. creatividad del alumno, el nivel va a subir Exacto. porque pues se va a potenciar eso, la imaginación, que te diferencies de los demás Exacto. por algún motivo. Ya no es el contenido. Acuérdate cuando antes hacíamos los trabajos para el colegio en la enciclopedia Espasa. Claro, claro. Tenías que buscarlo y Napoleón y la comunidad autónoma y no sé qué. Todo esto ahora ha cambiado. Veo Exacto. una revolución. Sí, sí, hombre, por supuesto. Se ha cambiado ya respecto de cuando yo estudiaba. O sea, es que no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a potenciar? Pues va a potenciar la diferencia. Claro. ¿Qué te va a diferenciar del otro alumno que ha presentado este proyecto? Bueno, pues te va a diferenciar lo imaginativo que sea. Total. O sea, tú tienes que demostrar tu potencial. Ahí yo creo que el nivel puede ser incluso que suba. Sí. Yo que estoy haciendo ahora el doctorado en la Carlos III, las típicas asignaturas de complemento que te hacen Sí, hacer y sí, tal. complemento formativo. Me hace gracia porque ya... Estoy haciendo el doctorado. Sí, es verdad que ¿Sabes? eso no lo hemos comentado. Tú lo estás haciendo aquí en Sí, Granada, claro, ¿no? sí, sí. Y tienes también asignaturas de estas de complemento, ¿no? Complementos formativos, claro. Exacto. Bueno, pues yo, me hace gracia porque ahora la forma de evaluar no son exámenes, no es, te voy a hacer un examen sobre la materia, es un ensayo de lo que más te haya sorprendido de la asignatura. Claro, tiene que. Claro. Sí, ya. Entonces ya no es en plan... Da por supuesto que es conocido la Exacto. asignatura, pero ahora tiene que buscar algo más. Exacto. Yo me acuerdo, en la de... Teníamos Derecho Romano, Responsabilidad Civil, Casuística para un concepto, ¿no? Haz un ensayo de eso. Pues al final se me ocurrió hacerlo de comparar cómo legislaban los romanos a cómo se legisla hoy en día, ¿no? Pasando por la codificación y tal. Pero claro, es que eso te requiere primero entender la materia, estudiarla y luego ser creativo. Eso efectivamente lo que estamos diciendo. Ahí vamos. Y a la empatía y al contacto con el ciudadano y el profesional del siglo XXI va a tener pues que reinventarse. Totalmente. ¿Vale? Yo lo diría ahí, reinventarse. Exacto. O sea, desde el magistrado, cualquier jurista, cualquier profesional, pues tendremos que reinventarnos, tendremos que adaptarnos a esto. Pero vamos, que yo, Claro. tal y como veo el registro tiene la capacidad suficiente para reinventarse y salir todavía mejor. O sea, creo que podemos sí. fortalecer Tenemos mucho más todavía todo este mundo digital que nos viene y que está lleno de peligros, siendo realistas. Sí, ahí lo digo yo siempre. Nosotros lo que estamos aportando, que es seguridad jurídica, es algo que vamos a requerir muchísimo. La sociedad lo está Exacto. demandando. Lo que viene de Europa, que es la necesidad de transparencia, la necesidad de información, la necesidad de conocer, no solo el consumidor, el usuario, el profesional, todo esto que nosotros aportamos es un valor, Sí. es un valor en alza Sí. y lo vamos a ir viendo que efectivamente con el paso del tiempo. No me cabe duda, nuestra profesión está, pues tiene un gran futuro, tiene muchísima proyección y tiene muchas cosas que ofrecer. Exacto. En una sociedad completamente digitalizada, muy tecnologizada, que muchas veces deja atrás a una parte de la población donde nosotros también podemos estar por la capilaridad territorial que tenemos y por el contacto con el ciudadano que tenemos. Exacto. Y ahí es donde entra tu proyecto y los colegiados que tenemos que apoyarlo, ¿no? Y luchar todos porque esa modernización se produzca y se produzca bien, ¿no? Creo que estamos todos en esa línea y creo que no podemos tener un mejor registro y que el futuro, como dices, es muy bueno, ¿no? Yo pienso exactamente igual. Pues nada, yo creo que más o menos podemos dar por zanjado la charla, ¿no? O sea, me ha encantado, la verdad. Hemos tratado un poco todos los temas, te hemos conocido un poco mejor. Sí, pues yo espero que también todos los que lo han escuchado, pues que también sientan ese entusiasmo que tenemos tú y yo por la Exacto, profesión, por nuestra exacto. función, que le hemos trasladado parte de esa necesidad de que todo el mundo, bueno, de que los alumnos se impliquen, de que los Exacto. alumnos se ilusionen, de que los alumnos nos conozcan. Este podcast llega a muchos de ellos, bueno, pues también es una oportunidad para, de alguna forma, cuestionarse, ¿no? ¿sí? O de alguna manera animarles a que formen parte del cuerpo de registradores, a que se interesen
y a que en algún momento puedan decir, bueno, pues, yo escuché el podcast Y con eso me y, motivé y y tal. sí, esto supuso para mí un antes y un después. Exacto. Como tu encuentro con Cami, ¿no? Claro, El encuentro con el sí, sí. capítulo de YouTube. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, espero que hayas estado a gusto. La verdad que yo Siempre estaba- contigo muy a gusto, Luis. Pues- Muchas gracias. te lo agradezco mucho que me hayas hecho un hueco, desde luego, y nada, mucho ánimo en lo que tienes por delante. Ya sabes que estaremos aquí para apoyarte en todo lo que necesites y vamos a por ello. Pues vamos a trabajar, ¿no? Eso es, como siempre hemos hecho. Como siempre. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.